Hola hermanos, te invitamos a compartir, darle like y comentar esta transmisión. Bienvenidos. Exaltamos su nombre en esta noche, iglesia. Declaramos que su amor, que su gracia es suficiente para nosotros. Amén. Justo a tiempo me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido tu amor. En mi debilidad me fortalece tu espíritu y verdad, me sostiene. Me sostiene. Lo declaramos. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece. Oh. Tu gracia es suficiente. Tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección, ha vencido su amor. Oh, en mi debilidad me fortalece tu espíritu y verdad, me sostiene. Sí, me sostiene. Siempre permanece, oh, tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Como tú, Señor, tu gracia es suficiente para mí. Que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí, que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor que me inundó, que tu gracia llueva sobre mí.
buenas. Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición, en este nuevo evento en la cual estamos compartiendo la palabra del Señor. Y muy agradecidos con usted y especialmente con Dios porque Él está haciendo grandes cosas. Hemos también tenido una campaña de recolección de víveres. Gracias a Dios por el respaldo. Gracias a usted que ha estado colaborando, tanto miembros de la iglesia, pero también mucha gente no de la iglesia han estado también colaborando y estamos muy agradecidos por ese amor, ese llamado, esa respuesta que usted ha tenido para amar al prójimo. Pero veamos lo que tenemos para usted en cuanto a esto. Queremos agradecerles. Hoy hicimos la primera entrega de los comestibles a las familias de nuestra congregación que se han visto afectadas por esta crisis. Queremos agradecerles de corazón todo el apoyo que nos brindaron, toda la ayuda, no solo de nuestros hermanos de la congregación, sino también mucha gente que nos apoyó de afuera. Debemos de seguir colaborando, por favor, con lo que podamos, cualquier cosa que ustedes tengan en su corazón y sientan. Donar es de gran ayuda para las familias que realmente lo están necesitando. Muchas gracias por todo el apoyo, que Dios los bendiga y multiplique cada cosita que ustedes nos entregan. Bien, entonces continuamos con nuestro precioso programa de bendición para su vida. Póngase cómodo, cómoda ahí en familia para recibir la palabra del Señor. Hoy el tema que tenemos es el pecado. ¿Qué es el pecado? Esto es algo muy importante porque en estos tiempos se está perdiendo la conciencia o el entendimiento de lo que es el pecado. Y eso está generando mucho problema, mucho dolor, mucha angustia, mucha tristeza. Pero hoy vamos a entender qué es lo que dice Dios, qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es el pecado. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Espíritu Santo y que Él use esta pequeña enseñanza para llegar a las vidas, a los corazones de cada una de las personas que están escuchando esta transmisión. Oremos juntos y pedamos la bendición de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva transmisión que hoy tenemos, Señor, por las personas que están escuchando, Padre amado. Te pido que uses esta palabra, traigas sanidad, traigas restauración, liberación, bendición a las vidas, Señor. Sana los cuerpos, sana las finanzas, sana los matrimonios, sana las vidas, Señor, en una forma especial. Que tu Santo Espíritu esté aquí y ahora mismo con cada uno de ellos, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿qué es el pecado? Es una muy buena pregunta. Y tengo algo que leerles importante en cuanto a lo que es el pecado. Y presten mucha atención. Dice así: pecado es aquel poder misterioso, primordial, que se opone por naturaleza a Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. El pecado consiste en cualquier infracción de las normas que salvaguardan la vida normal, o sea, la comunión entre Dios y el hombre, o entre los hombres. ¿Qué nos está hablando acá? Nos está hablando de que es algo misterioso, pero real, es algo que está en el medio, y es algo que nos afecta en la relación de unos con otros, y qué decir en la relación con Dios. Todos hemos sido parte de estos en algún momento de nuestras vidas, y por eso necesitamos acercarnos a Dios para que esta situación del pecado se resuelva en cada uno de nosotros. Aquí la palabra pecado, hay dos connotaciones en el original. Una de ellas es errar el blanco. Eso es lo que significa
pecado en el original, errar el blanco. Y otra también que es desviarse del camino. Y podrían haber otras muy similares, pero también son muy importantes y van al punto. Y eso es la palabra pecado. Errar el blanco es la más cercana, la más clara, errar al blanco. También tengo unos sinónimos de lo que es pecado. Y estas palabras son culpa, iniquidad, maldad, lo malo, ofensa, prevaricación, transgresión, rebeldía y desobediencia. Entonces son palabras que también reflejan de lo que es pecado. Pero ¿cómo llegó el pecado al hombre? ¿Cómo llegó el pecado a la humanidad en medio de cada uno de nosotros? Pues lo más importante es irnos a los inicios de lo que la palabra de Dios enseña. Y vamos a ser prácticos ahí. Quisiera leerle 3 versículos básicos, pero tú puedes estar leyendo el contexto de cada uno de estos pasajes bíblicos para que entiendan más ricamente lo que voy a compartir con ustedes, porque esto es un tema muy amplio, muy profundo, y en toda la palabra del Señor, desde etapa a etapa, se habla de esto. Y vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, aunque no está diciendo esto es el pecado, pero sí hay una gráfica muy importante, un evento que está relacionado con lo que es el pecado. Quiero leer Génesis capítulo 3, versículo 3, y dice así: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Aquí vemos que la mujer era consciente de la orden de Dios. Ellos estaban sanos, libres de pecado, de enfermedades, de muerte, de trágicas consecuencias y tanta situación que hoy podemos ver. Ellos vivían en un literal paraíso, era hermoso. Ya Dios les había dicho que era lo que ellos podían hacer, y esta única situación que ellos no tenían que hacer. Pero vemos aquí la intervención del enemigo, tentándoles, hablándoles, convenciéndoles, engañándoles. Y vamos al versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, y dice: y la mujer, dice Génesis 3:6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría, dice, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual a ella. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Ya ella cedió, puso el mandamiento de Dios, el consejo de Dios a un lado, miró aquello y ella empezó a codiciar, a ver. Y nótese aquí que ella no vio nada feo, nada terrible, dice que lo vio hermoso. Aquí hay algunas palabras que marqué, dice lo vio que era bueno para comer, era agradable a los ojos, era deseable para alcanzar sabiduría, y lo tomó. O sea, a veces hay cosas que parecen muy buenas para nosotros y que decimos, esto yo lo quiero, pero en desobediencia a los mandamientos de Dios o a los principios de la naturaleza o el irrespeto a los demás, caemos en lo que es pecado. Porque aquí también vemos que no solo ella sufrió las consecuencias, sino que también incorporó a este gran problema a su propio esposo, a su familia. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente te daña a ti, sino también daña a los que están alrededor. Usted no puede decir, bueno, yo hago lo que a mí me dé la gana, es mi vida y yo sé lo que hago. No puedes decir eso, porque eso va a traer consecuencias a tu vida y a todos los demás. Veamos parte de estas consecuencias. Cuando Dios da una orden, Satanás tienta, ella desobedece, él desobedece. Y veamos el otro versículo, es Génesis capítulo 3, versículo del 23 al 24. Dice así: y lo sacó Jehová del huerto, Adán, del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué vemos aquí? Las consecuencias de esta desobediencia, de este pecado, de lo que Dios dijo que no hicieran. Ambos desobedecieron y ellos fueron sacados literalmente de ese hermoso y maravilloso paraíso. Significa que a veces tenemos todas las cosas y estamos bien, pero empezamos a buscar lo que no se nos ha perdido y alteramos esa bendición que Dios nos da. Y aquí vemos que ellos tuvieron graves consecuencias, y no solo ellos, sino que impactaron la creación, impactaron a todo ser humano, alteraron todas las cosas por su desobediencia, porque ellos eran responsables de hacer bien las cosas, como también hoy tú y yo y todos los demás son responsables de hacer bien las cosas y alejarse de lo que es pecado. Vamos a ver consecuencias para ir a un punto más práctico y más cercano para nosotros. En Isaías vamos a ver lo que produce el pecado. El pecado produce división, produce separación. Por ejemplo, un adulterio, las drogas, eso destruye una familia, un hogar, destruye a los hijos, destruye un futuro, destruye las finanzas. Hay separación. Entienda eso, cuando hay pecado, hay separación de las cosas buenas o de las personas que amamos. Y vamos a ver Isaías 59, del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra del Señor para ver este principio. Dice así, Isaías 59, del 1 al 3. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, la misericordia de Dios siempre está para bendecir, no para maldecir. Dice, ni se ha endurecido su oído para oír. Esa es la parte del Señor. Y en el versículo 2 está el pero. Y dice así, pero vuestras iniquidades o pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división. Y dice, división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí hay un principio, cuando la persona peca, el primero que es ofendido es Dios, porque Dios es santo. Y luego te dañas a ti mismo y dañas a los demás y divides todo esto. Y dice así, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que se oculte de vosotros sus rostros para no oíros. 3. Porque vuestras manos están sucias de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, que es pecado, y hablan maldad vuestra lengua. Eso es algo muy común que la gente hace, eso es pecado. Pero aquí vemos, y ahí podemos leer el contexto de estos versículos bíblicos, y hay más información de lo que es una situación de pecado, que Dios le está hablando al profeta Isaías del comportamiento de este pueblo, y podemos leerlo. También otra consecuencia, aparte de dividir, también trae muerte. El pecado trae muerte. El pecado puede llevar a una destrucción total de un futuro, de unas finanzas, de un matrimonio y sobre todo de la muerte espiritual. ¿Y qué decir también de la muerte física? Hay quienes ya han quedado muertos por causa del pecado. Innecesariamente, porque no lo necesitamos. El pecado no lo necesita nadie. No necesitamos morir en pecado. Ni espiritualmente, no hay necesidad de irse de este mundo con pecado. Todos en la vida hemos pecado, pero Dios está, como leímos al principio de este versículo, la grandeza, la bondad de Dios, para que aprendamos y entendamos que podemos vivir sin pecado, porque el pecado no fue hecho para el hombre. Por eso nadie funciona en el pecado, nadie tiene la victoria en el pecado, porque no es compatible para con nosotros. Dios no lo hizo para con nosotros. Por eso está la muerte, está la pobreza, la miseria, está la enfermedad, que a veces por causa del pecado se consigue la enfermedad, como el SIDA, a través del homosexualismo, el lesbianismo, a través del alcohol, las drogas,
todo eso causa graves enfermedades, dolor del alma, de sentimientos, de familia, etc. Pero vamos a leer aquí Romanos capítulo 6, 23 para ver esta otra consecuencia que habla la palabra del Señor. Primero vimos división, separación, y ahora estamos viendo lo que es la muerte. Y estamos en Romanos 6, 23. Y dice así la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué significa esto? Que todo pecado se paga. Hay que pagar por el pecado. Hay que enfrentar las consecuencias. Nadie, absolutamente, por más carga, como decimos nosotros, que sea esta persona, no se va a escapar de tener que pagar sus consecuencias, pagar el precio del pecado. Y aquí cuando la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte, pues la muerte física es parte de esto. Dios no inventó la muerte para el hombre. Esto, ¿sabes? Es muy doloroso, la separación de nuestros seres amados. Pero hay que enfrentarla. Dios no quiso eso. Dios hizo al hombre para vivir eternamente, pero el pecado alteró este plan y tenemos una muerte física y también una muerte espiritual y la pérdida de una alma limpia, de una conciencia limpia, de sentimientos limpios. Y al no estar eso, entonces eso es parte de la muerte que enfrentamos con esta cuestión de la pandemia. Eso no fue idea de Dios de un principio. Todo es consecuencia del pecado, de la desobediencia del hombre. Y Dios no quiso nada de esto, repito. Entonces, pero en el versículo 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Noten esta otra parte, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios lo que quiere es vida, paz, bendición, prosperidad, unidad, futuro, progreso. Dios quiere muchas cosas buenas para ti y para mí, pero el pecado nos destruye en todo eso. ¿Cómo se manifiesta el pecado en el hombre? Entendamos un poquito, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que aparece el hombre en medio de nosotros? ¿De dónde apareció? Es como la cuestión del virus que hay en este momento. Es invisible, pero cuántas miles de muertes está produciendo este virus, esta enfermedad en las personas, muchas. Y cómo ha alterado al mundo entero, cómo este virus invisible no lo vemos a la vista del hombre, pero ahí está. Lo mismo el pecado, ahí está. No cerremos los ojos, hay que atender esto, hay que ver esta enseñanza de que es cierto, que con esto no se juega, que hay vida en Cristo o hay muerte sin el Señor, y hay consecuencias para vida eterna o para muerte eterna, para destrucción en esta vida o para bendición en esta vida. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿cómo se manifiesta el pecado en el hombre? Jesús dijo algo muy claro. A veces nosotros vemos el actuar de las personas. Hay un dicho de nuestros abuelos que decía, caras vemos y corazones no sabemos. Caras vemos y corazones no sabemos. Jesús lo dijo de otra forma, de una forma muy clara y muy importante. Y vamos a leerlo como lo dijo Jesús, porque el pecado está dentro del corazón del hombre. Nosotros vemos el exterior, pero nunca sabemos cuáles son las intenciones verdaderas de cada persona. No lo sabemos. Pero Jesús lo dice de esta manera en Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19 dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón del hombre. ¿De dónde se manifiesta? Del corazón del hombre. Ahí está, en lo más profundo del ser humano, está infectado de ese mortal virus que se llama pecado. No es lo exterior. Cuando Adán y Eva fueron confrontados con Dios, cada uno dijo, fue fulano, fue sutano. Y a veces nosotros no queremos enfrentar la realidad, tratamos de culpar al medio y a las demás personas, pero no queremos hacernos responsables que ese pecado salió de nuestras propias vidas.
Como el hombre adúltero que dice que mi mujer, que los hijos, que la situación, y echamos la culpa a los demás, o que me robé esto porque yo necesito, que él tiene mucho dinero y yo necesito y por eso me robo tal cosa. Nos andamos justificando para ponerle licencia al pecado, pero pecado es pecado y tendrá sus malas consecuencias. De ahí nace el pecado, dice Jesús. Pero también tengo más palabras que compartir con usted. En Mateo capítulo 7, del versículo 17 al 20, escucha lo que dice la palabra del Señor. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O sea, las consecuencias, las evidencias de lo que la persona tiene. Las personas hacen, pero eso viene del corazón. Nosotros podemos leerlo por sus actos, por sus hechos. Y no podemos hablar de lo que ellos hacen, sino de lo que está en el corazón de las personas. Okay, pueden haber dos tipos de corazón, un corazón sin pecado y un corazón con pecado. Como dice el Señor, de un árbol, si un árbol es bueno, da frutos buenos, si un árbol es malo, va a dar frutos malos. Pero aquí hay una palabra que me llama la atención, dice aquí, el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado en el fuego. Son palabras muy serias. Está hablando de un juicio, de una consecuencia, de muerte, de algo terrible. El pecado va a tener su paga, va a tener su juicio. Y las personas que no se arrepientan de sus pecados, las personas que no se alejen del pecado, que no se hagan responsables de su pecado, van a tener que mirarlas con el Señor. No crea que Dios va a lidiar para siempre con tu pecado, con el pecado de la humanidad. Dios no lo crea que Dios va a seguir por eternidades con esto. Va a haber un día en que Dios dice, alto, porque Dios es santo. Dios no creó el pecado, Dios no puso al diablo, a los demonios y promovió todas estas cosas que hemos estado hablando. No, eso no es compatible con Dios. Por eso es necesario que nos acerquemos a Dios y nos alejemos del pecado, que seamos responsables y valientes y sobre todo humildes en reconocer de que hemos pecado. Todos hemos pecado, pero hay un momento que Dios nos da como de arrepentirnos de ese pecado. También en Gálatas 5, 19, 21, veamos las manifestaciones de estos pecados, de lo que está en el corazón del hombre. Y es una lista bastante amplia y falta, por supuesto, y la Biblia habla más de eso. Pero en estos pasajes bíblicos dice lo siguiente, Gálatas capítulo 19, del versículo del 19 al 21 dice así, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, y que sobre todos estos pecados, dice la palabra del Señor, la gente va a tener que dar cuentas a Dios. Todas estas manifestaciones, adulterio, las mentiras, el odio, los pleitos, las envidias, las concupiscencias, las inmoralidades sexuales, el homosexualismo, el lesbianismo, todo esto van a tener que dar, según la lista de Gálatas capítulo 5, 16. Puedes leértelo en tu casa y entenderás lo importante que es entender esto, para alejarnos de esto, porque todos hemos caído en alguna cosa de estas. No hay quien se escape. La única persona que anduvo en este planeta Tierra y que no pecó y que fue tentado en todo fue Jesús. De ahí en fuera todos hemos fallado, pero todos hemos tenido también la oportunidad de alejarnos de ellos y corregir nuestra vida, apartarnos de todo eso. Así es que es importante que hoy lo hagas. Hay miles de personas en el mundo que se han acercado a Jesús y han solucionado esta gravedad de muerte en sus vidas. Por eso la siguiente pregunta, ¿habrá alguna solución a este grave problema? ¿Habrá alguna solución a este grave problema? La buena noticia es que sí hay solución. No nos quedemos con esas grandes verdades que acabamos de ver y las grandes consecuencias y lo terrible que vendrá de aquellos que no quieran arrepentirse y los daños que vivirán en esta vida y en la eternidad.
separados de Dios por causa del pecado, por no haber admitido la realidad. Todos tenemos que hacer un alto y buscar de Dios. Por eso Proverbios 28:13, mira lo que dice Proverbios. El que oculta sus pecados, dice, no prosperará. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, no está hablando de que vaya y corre y se lo diga a alguien y le diga, estos son mis pecados, eso no es bíblico. Está hablando de reconocer de que ha pecado, que es responsable de sus propios actos, que eso ha salido de su propio corazón. Pero los que confiesan y se apartan, dice, ellos alcanzarán misericordia. ¿Ve qué hermoso? Sí hay solución, pero para aquellos que no lo encubran, el que diga, sí, he pecado, valientemente diga, yo reconozco que estoy pecando en esto, me arrepiento de mis pecados, me duelo de haber fallado a Dios y a los demás, de haberme fallado a mí mismo. Es de reconocerlo. Y dice que los confiesa y se aparta, eso es importante. O sea, no se valen a pecar, arrepentirse, pecar y arrepentirse. Eso no funciona delante del Señor. Dios quiere que tomemos una determinación de vida, nunca más regresar a ellos, nunca más volverlos a practicar, que haya un fruto, que haya un crecimiento, un cambio, una renovación paso a paso en contra de ese pecado. Como dice la palabra, hagan morir en vosotros todo este pecado, hagan morir todas esas cosas malas que hay, cambien eso. Por supuesto que podemos, con la ayuda del Dios Todopoderoso. Así es que no lo encubramos, no lo tapemos, no lo disimulemos, porque eso, dice la palabra, dice que no va a traer prosperidad a su vida. Yo creo que todos queremos ser prósperos. Hechos 2:38, el apóstol Pedro tuvo dos grandes discursos al inicio de su ministerio, lleno de la presencia del Espíritu Santo, con autoridad. Él mencionó estas palabras y predicaba públicamente a miles de personas, y dice así en Hechos 3:19. Vamos al punto de la solución del pecado, y dice, así que arrepentidos, dice la palabra. Hechos 3:19 dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y esto fue en el segundo discurso. Y dice así, así que arrepentidos, arrepiéntase. O sea, eso lo tiene que hacer usted. Dios te va a ayudar, Dios te va a perdonar, Dios te va a dar misericordia, pero usted debe de poner esa pauta importante en su vida. Y dice ahí que nos arrepentamos de que todos los pecados van a ser borrados. Mire qué hermoso. Todo lo que hemos hecho en nuestro pasado, Dios dice, está bien, lo voy a dejar limpio como si nunca usted hubiera pecado. Le voy a renovar su vida, lo voy a hacer una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer. Dígame usted, ¿no querrá usted ser un nuevo hombre? Saber de que todo aquello ya pasó y que no hay cuentas pendientes y que Dios le da una oportunidad y que Dios puede hacer grandes milagros en tus finanzas, en tu vida, en tu salud. Veamos en el primer discurso, en Hechos 2:38, y dice así, Hechos 2:38, Pedro les dijo, nuevamente dice, arrepentidos, y dice, bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. En el nombre de Jesús, porque solo Jesús puede limpiar tus pecados. Ninguna religión puede hacerlo. Ni la evangélica, ni los mormones, ni los testigos de Jehová, ni la católica, ni ninguna filosofía, ni la nueva era, ni ningún título. Nadie puede borrar tus pecados, ni tus buenas obras, ni tus sufrimientos. Solo la sangre de Jesús puede limpiar tus pecados. Por eso dice aquí que nos arrepintemos y nos bauticemos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y dice, y recibiréis el Espíritu Santo. Esto es importante. El Espíritu Santo nos va a ayudar a mantenernos firmes, continuos, alejados del pecado, porque ¿cuántas veces has luchado? ¿Cuántas veces has luchado por dejar el pecado y no has podido? ¿Cuántas veces ha querido usted hacer muchas cosas buenas y decir, ya no lo quiero hacer, me he humillado, me he empobrecido, me he enfermado y no he podido?
El Espíritu Santo a través de Jesús te va a dar las nuevas fuerzas sobrenaturales para que te mantengas firmes y alejados de ese pecado. Y un cambio de vida totalmente radical. Versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Qué significa? Que usted está en este llamamiento, usted está en esta lista, la vida suya, la vida de sus hijos, la vida de sus padres, la vida de los que vendrán. Está la misericordia de Dios para que vengan a Cristo Jesús. Ya para ir terminando, un versículo más y muy importante. Vemos que al principio Adán y Eva pecaron a través de Adán como cabeza. Él es el responsable de todo esto, y a través de él y a través de ellos todo esto se alteró a lo que hoy estamos viendo y luchando. Por eso esta prédica, porque hay esperanza, por eso hay solución. Y dice 1 Corintios 15:21, pon mucha atención a este pasaje. 1 Corintios 15:21 dice: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, primicia de los que murieron. Es hecho, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. O sea, muerte en el pecado a través de Adán y Eva. Yo empecé en Génesis capítulo 3, pero aquí en Corintios dice: ya Cristo murió por usted. Esta es la solución. Él enfrentó la muerte, Él cargó en su propia vida tus pecados. Tú no tienes que cargar esos pecados, tú no tienes que vivir la muerte eterna, el juicio de Dios en tu vida. Ya Cristo lo hizo por ti. Tienes que venir a Cristo. Repito, la salvación no es una religión, es una persona, es Jesús. Solo Jesús fue por ti a la cruz de Calvario. Solo su sangre puede limpiar tus pecados. No hay otra forma. Una caminata de miles de kilómetros no te va a salvar. El montón de dinero que des a las religiones no te va a salvar. Las buenas obras que haces con los demás, no. Hay que hacer cosas buenas, sí, pero eso no salva a nadie. Es Jesús. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de mí. Jesús es la solución de usted. Así que yo te invito, ¿quieres arreglar tu vida? Arrepiente de tus pecados, sé responsable, aléjate de él, busca al Señor, busca a Jesús. El Espíritu Santo vendrá y vamos a orar para que entregues tu vida a Cristo y soluciones este grave problema en tu vida. No importa, llámese como se llame. Puede ser usted una persona que no cree en Dios, puede ser usted una persona que tenga una gran religión, puede ser incluso que te llames cristiano, porque hay quienes llamándose cristianos están en graves pecados. Y eso también recibirán su consecuencia. Pero es hora de arrepentimiento, es hora de un nuevo nacimiento. Es hora de que regreses a Dios, que vengas a la cruz de Cristo y entregues tu pecado, y la sangre de Jesús te limpie y te haga una nueva criatura. Oremos y di conmigo con todo tu corazón, porque ahí es donde tenemos que solucionar el problema, en el corazón. No es un acto de religión, no es una oración más, es un nuevo nacimiento. Y ora conmigo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor de nuevo.
ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh. Amado Padre, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, he mentido, he adulterado, he robado, he tomado drogas, he querido quitarme la vida, he envidiado, he maltratado al prójimo. Hay muchos pecados que debemos de confesar. Díselo al Señor y dile: perdóname por todos esos pecados. Yo reconozco responsabilidad, pero hoy quiero alejarme de ellos. Me duele mi corazón cometer todos esos pecados. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todos esos pecados ahora mismo. Lávame, renuévame con tu Santo Espíritu. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con el Espíritu Santo de Dios. Gracias por amarme. Gracias por limpiarme con tu sangre. Gracias por hacerme tu hijo en esta mañana, en este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravilloso si lo has hecho de todo corazón. Si no, te lo dejo como un buen consejo, una gran oportunidad de la misericordia de Dios. Busca una iglesia, busca la palabra de Dios para que puedas crecer. Ora, habla con tu Dios, Él te va a escuchar. No necesitas ir a un seminario, no necesitas ser un evangelista, un apóstol. No, como persona ven a Cristo y Él te va a escuchar y vive para Él. Cuéntale a los demás lo grande, maravilloso que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido hoy, que sea de bendición, Señor, y gracias por los que han estado conectados a través de esta transmisión. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Bendiciones. El mar para que yo camine, tú no ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios.
la, la. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor, ya se fue. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Queremos agradecerles. Hoy hicimos la primera entrega de los comestibles a las familias de nuestra congregación que se han visto afectadas por esta crisis. Queremos agradecerles de corazón todo el apoyo que nos brindaron, toda la ayuda, no solo de nuestros hermanos de la congregación, sino también mucha gente que nos apoyó de afuera. Debemos de seguir colaborando, por favor, con lo que podamos, cualquier cosa que ustedes tengan en su corazón y sientan. Donar es de gran ayuda para las familias que realmente lo están necesitando. Muchas gracias por todo el apoyo, que Dios los bendiga y multiplique cada cosita que ustedes nos entregan. Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por muchos años hemos estado firmes a pesar de tantas pruebas, dificultades, abundancia y en escasez. Hoy tenemos una de esas pruebas muy fuertes y también nos hemos dispuesto a superarla con la ayuda de Dios y la unidad de cada uno de ustedes, en un tiempo que nos necesitamos más que nunca unos a otros. Por lo cual, estamos trabajando por medio de la tecnología para estar conectados con su familia y seguir unidos en la voluntad de Dios. Él nos da la fuerza y la sabiduría para no ser espaciados por el enemigo, ni por las circunstancias que estamos enfrentando. Así que adelante en la fe y estemos en casa con Dios.